Éxodo capítulo 14, versículo 1. Vamos a leer algunos versículos de esta historia. Éxodo capítulo 14. El libro de Éxodo es el segundo libro de la Biblia, así que vamos al comienzo, ¿verdad?, de la Biblia. Éxodo capítulo 14, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pi-Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-Zephón. Delante de él acamparéis junto al mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga. Y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Y el corazón de Faraón y de su siervo se volvió contra el pueblo y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo y tomó, dice, ¿cuántos? 600 carros, pero no cualquiera, dice carros escogidos, y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y él siguió a los israelitas. Pero los israelitas, ¿qué dice? Digámoslo juntos: habían salido con mano poderosa. Repitamos esto: habían salido con mano poderosa. ¿Cuántos de los que están aquí han salido con mano poderosa de su situación? Porque el Señor está con nosotros, ¿no? Dice: siguiéndole pues los egipcios con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los acamparon, dice, acampados, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zephón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los israelitas alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los egipcios, ¿qué dice? No, los egipcios no. Los hijos de Israel, ¿qué dice? Temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo, ¿qué dice? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros, ¿qué dice? Estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clama a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídela entre los hijos de Israel por en medio del mar, y entre los hijos de Israel por en medio del mar en seco. Y aquí yo endureceré el corazón de los egipcios para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, en sus carros, en sus caballerías. Sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorifique en Faraón, en sus carros y en su gente a caballo. Y el ángel de Jehová, el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel, se apartó y dice, iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de nube que iba delante de ellos se apartó y se puso a su espalda. E iban entre los campamentos de los egipcios y el campamento de Israel. Y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba Israel de noche. Y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por viento recio oriental toda aquella noche, y volvió el mar el seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Hasta aquí la palabra del Señor. En estos días atrás hemos estado hablando sobre la vida de fe. Hemos estado hablando que la vida de fe es un ejercicio. Decíamos, ustedes recordarán hace algunos domingos atrás, hemos hablado que la fe no es algo estático.
La fe no es algo allí simplemente que se trate de una creencia. Decíamos, el diablo cree y tiembla. Por lo tanto, no podemos decir que el diablo sea un hombre de fe o un ser de fe. Por el contrario, la fe tiene que ver con el ejercicio. Es una vivencia, es un estilo de vida. Y en este pasaje que hemos acabado de leer, vemos el inicio de la vida de fe de un pueblo. El inicio de la vida de fe del pueblo de Israel. Es maravilloso, y cuando leemos las historias, los diferentes acontecimientos que sucedieron, que permitieron que Israel saliera de la esclavitud, uno queda allí impactado por cómo Dios los liberó, y casi que centramos nuestra atención cuando leemos estos pasajes de esa liberación tan poderosa que Dios hizo en el pueblo de Israel, como un hecho puntual, como algo histórico, como algo allí que sucedió una vez. ¿Cuántos de los que están aquí pueden decir que el Señor también los ha libertado de la esclavitud del pecado? La Biblia dice que el pecado esclaviza. La Biblia habla de una humanidad que está allí esclavizada del pecado. Y cuando nosotros abrimos nuestro corazón para Dios, cuando aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ocurre, como dice la Escritura, el milagro de la salvación. Es esa liberación de Dios. Pero si bien es cierto que la salvación comienza cuando nosotros entregamos nuestro corazón a Dios, no se acaba ahí. Decirle al que tenés al lado, la salvación no se acaba con el momento que entregaste tu corazón al Señor. No se acaba con eso. No se acaba en eso, sino que es el comienzo, es un inicio. Y me gustan todas las historias, pero me encanta esta historia de la salida del pueblo, porque no se proyecta sobre lo que quedó atrás, sino que esta historia se proyecta a lo que estaba adelante, lo que iba a pasar de aquí en más. Dios había sacado, es cierto, al pueblo con mano poderosa, pero la intención de Dios era que el pueblo comenzara a caminar por la fe. La intención de Dios sigue siendo la misma. Dios te ha libertado del pecado, Dios te ha libertado de tu vieja naturaleza o vamos a decir, te ha sacado de tu vieja vida allí apartada de Dios. Tú te has encontrado con el Señor, te has encontrado con las buenas noticias del Evangelio, pero la intención de Dios no está sobre lo que tú dejaste atrás. La mirada de Dios está hacia lo que está adelante. Decirle al que tenés, mirá hacia adelante. Está hablando de un ejercicio de fe, está hablando de que lo que tenemos ahora por delante. Pero lamentablemente muchas veces cuando hablamos del ejercicio de la fe, cuando hablamos de vivir la fe, ahí es donde encontramos problemas. Generalmente no tenemos problema por creer de pronto a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cuántos tienen problema en esta mañana por creer que Jesucristo es el Salvador? ¿Cuántos tendrían problema en esta mañana por creer que Jesucristo sana? ¿Cuántos tendrían esta mañana problema por creer que Jesús o que el Señor es nuestro proveedor? Mayormente no tenemos problema con lo que creemos. El problema está vivir lo que creemos. El problema está ahora es lo que demanda y lo que significa, lo que es en sí la vida de fe, lo que es en sí caminar para Dios o caminar de la mano de Dios. Y hay tres elementos muy importantes, tres cosas de las cuales tenemos que estar conscientes para evitar tropezar, para evitar desanimarnos. Como dije hace un instante, hay muchas personas que comienzan muy bien, hay personas que han abrazado la fe, hay personas que allí abren el corazón para Dios, pero el problema no está ahí, el problema está lo que viene después. Es que se enfrentan con ciertas circunstancias, se enfrentan con ciertas realidades que muchas veces tienden a desanimarnos, tienden a frenarnos, tienden a preocuparnos, a amedrentarnos, y como el pueblo de Israel nos desesperamos. ¿Cuántos se han desesperado aquí frente a un problema? ¿Verdad que sí? Muchas veces. Pero hay tres cosas importantes que tenemos que tener conciencia. La primera de ellas que es que
cuando caminamos por fe, cuando caminamos o cuando hacemos el ejercicio de la fe, siempre vamos a estar rodeados de dificultades. Diga conmigo, vas a estar rodeado de dificultades. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten quizás como el pueblo de Israel? Rodeados de dificultades, rodeados de problemas. Muchas veces se nos pinta un evangelio sin problemas. Muchas veces se nos pinta un evangelio solamente de soluciones. Y es cierto que el evangelio y el Señor Jesucristo trae soluciones a nuestra vida. Pero hay una realidad, y es que por lo general, como en ese proceso del ejercicio de la fe, vamos a encontrarnos acorralados. El Señor mismo nos encamina a situaciones en las cuales humanamente no hay salida. Israel había salido de Egipto. Dios lo había sacado con el fin de una tierra prometida. Pero qué curioso, porque empezaron a caminar y avanzaron y llegaron a un lugar donde tenían montañas a ambos lados, a izquierda y a derecha, y adelante tenían un mar. No había salida. Y el pueblo, dice, llegó a entrar en pánico cuando ve que la opción que tenía, que era hacia atrás, también estaba bloqueada. Hay un dicho en mi país que dicen que algunos son como el gato. ¿Cuántos conocen? Bueno, todos conocemos el gato, ¿no? Pero ¿por qué dicen que algunos son como el gato? Siempre se guarda el salto hacia atrás, ¿no? El gato es el animal que tiene esa posibilidad de saltar hacia atrás, ¿no? No solamente hacia los costados. Y hay personas que siempre se guardan un saltito, ¿no? Como diciendo, está todo bien, yo creo y me animo, actúo, pero siempre y cuando yo sienta que todavía tengo una salida, todavía tengo una opción, todavía me queda una opción, todavía quizás me queda el trabajo, todavía me quedan los recursos, todavía me quedan mis contactos. Pero ¿qué pasa cuando ya no hay más saltos? ¿Qué pasa cuando miramos hacia la izquierda, miramos hacia la derecha, miramos hacia adelante y no hay salida? Solo vemos la oposición, solamente vemos la dificultad. El salmista decía, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y sabe, Dios, cuando tú decides seguirle, inmediatamente Él te mete, mira lo que te digo, te mete en un camino en el cual te encierra. Mira lo que te digo, te mete en una situación que podríamos decir una encrucijada. En mi país, y creo que en el país de muchos de ustedes que se crían el ganado, vacas, hay un método por el cual se marca los animales, y es colocar los animales en un brete, decimos, o alguien me dijo el otro día una manga, creo que le nombran también, no sé si en sus países, no sé si me entienden esto, es como que el camino es como un alambre o madera de ambos lados, y se va afinando hasta que los animales allí quedan trancados prácticamente y puede cruzar solo uno a la vez. Y cuando cruza por ahí, hay alguien preparado para ponerle la marca. Y la marca es un hierro incandescente, y allí le pone la marca al animal y bala el animal, ¿no? Pero ese animal queda identificado. Y yo quiero decirte que Dios te mete en bretes. Mira lo que te digo. Dios te mete en situaciones, Dios te mete en problemas. Ustedes, ¿cuántos de los que están aquí pueden decir Dios me metió en problemas? Uno dice, wow, ¿y esto? ¿Cómo es esto? Dios te mete en situaciones. Dios permite que entres en una situación donde ninguna de tus posibilidades cuenten. Ninguna de tus posibilidades te puedan sacar adelante. Pero porque Dios quiere poner una señal en ti. Tú decidiste seguir al Señor. Ahora el Señor quiere que tú quedes marcado. El Señor quiere que tú quedes identificado como un hijo de Dios que tiene la experiencia de Dios en su vida. ¿Y por qué decimos la experiencia de Dios en su vida?
Estamos hablando de situaciones en las cuales Dios te mete en encrucijadas, valga la redundancia, te mete en encrucijadas porque Él se quiere glorificar de una manera poderosa en ti. Dios te mete en problemas, Dios te mete en crisis, como se metió allí el pueblo de Israel. Salieron para la tierra prometida, tierra de bendición, pero se encontraron en una encrucijada, se encontraron sin salida, se encontraron en una situación aún desesperante, porque el salto hacia atrás, el salto de volver a Egipto, tampoco era una opción, porque allí también venía el enemigo para destruirle. Pero dice, cuando el pueblo se desesperó, cuando el pueblo allí se queja en oración frente a Moisés, Dios le dice a Moisés, pregúntale al pueblo por qué claman a mí. Y dice, no temáis si no estás firme. ¿Y qué dice? Y veréis la salvación de Jehová. Decirle que tenés al lado, mantenete firme porque Dios va a abrir una puerta. Quizás en esta mañana has venido metido en un brete. Quizás tú dijiste, yo decidí seguir al Señor, pero me encuentro en una encrucijada. Me encuentro estrecho, me encuentro rodeado, me encuentro sin salida. Quiero decirte, hay una salida. No es una salida humana, no es una salida que puedas ver con tus ojos físicos. Es una salida que solo la puedes ver a través de la fe. Es cuando te animas a creer que Dios va a abrir una puerta. Y fue lo que sucedió, porque dice la Escritura que el mar se abrió en dos. Piensa en esta situación. Piensa en esto. Imagínese un pueblo encrucijado, un pueblo encerrado, y allí milagrosamente un viento poderoso de Dios, inesperado, que dice sopla sobre el mar y abrió un camino en medio del mar. Yo quiero decirte, Dios está dispuesto en este tiempo a abrir un camino para tu vida. Cuando tú te decides a caminar con el Señor, no te preocupes por el sendero angosto, no te preocupes por lo estrecho, por donde estás pasando. Hay algo que Dios quiere poner en ti. Hay una señal que Dios quiere poner en ti, que va a ser, vamos a decir, una señal tal que es inconfundible de que Dios está contigo. Hace unos años atrás, cuando decidí venir a este país, porque Dios allí había estado por 2 años inquietándonos, yo lo he contado algunas veces esto, fuimos a la embajada americana para que me dieran la visa. Yo ya había estado, hacía 2 años antes había estado en este país. Fui con toda seguridad de que me iban a dar la visa, porque yo había venido y regresado en tiempo y en hora. Pero resultó que me echaron de la embajada. Dijeron, váyase porque no le vamos a dar la visa. Y habíamos estado orando a Dios por esto, y bueno, habíamos ahorrado un dinerito para comprar los pasajes para que yo pudiera venir y ver qué era lo que Dios tenía acá con esto, pues era una inquietud. El tema es que me corrieron de allí de la visa, y resulta que yo utilicé el dinero en otras cosas para el ministerio, y a los pocos días me llaman de la embajada diciendo que querían darme la visa. Y me presenté en la embajada y definitivamente me dieron la visa, pero ahora yo no tenía el dinero. Y pasé, hermanos, 1 año entero esperando, tratando de conseguir el dinero para poder viajar hasta aquí. Y no pude ahorrar un centavo, ni $1. Faltaba 1 mes para vencerse la visa que me habían dado, el permiso para entrar. Y viene un hermano y me da un sobre, un hermano de la iglesia viene y dice, mire pastor, no pude dormir esta noche pensando en que Dios me dijo que le trajera esto. Y me entrega el sobre, y en el sobre había $846. Era el costo exacto de un pasaje para aquí. 1 mes antes, mire cómo es. Con mi esposa dijo, bueno, esto es milagro de Dios, esto es provisión de Dios. Dios nos estaba llamando. Digo, bueno, esto es finalmente la mano del Señor. Fui y compré los pasajes, saqué el pasaje para el día, bien no recuerdo, creo que era el 10 de julio del 2008. Y saqué los pasajes, y cuando llegué a
vamos a decir, al aeropuerto para viajar y ya fui a hacer el check-in para entrar, alguien viene y me dice, usted no puede viajar. Y digo, ¿por qué? Dice, fíjese, su pasaporte vence mañana, usted va a entrar a Estados Unidos con su pasaporte vencido. A mí casi me da un ataque. Y ni le digo el que le dio a mi esposa, ¿no? Yo recuerdo cuando en el desespero llamo a la agencia de viaje, le digo, mire, me pasó esto así, no puedo viajar, una solución. Dice, mire, disculpe, no, pero usted pierde definitivamente su pasaje porque estamos hablando de una hora, no nos faltaba ni una hora antes del viaje. El tema es que nos regresamos a nuestra casa y veníamos en el viaje con mi esposa y angustiados allí pensando cómo íbamos a hacer. Y en eso nos llaman por teléfono nuevamente la agencia de viaje. Dice, mire, reconsideramos su situación. Usted no pierde el pasaje, dice, pero tiene que viajar dentro de las próximas 48 horas. Usted tiene que volver a sacar el pasaje, dice, porque va a haber una pena una pena que usted va a tener que pagar por el retraso, ¿no? ese cambio. Y digo, ¿y cuánto es el cambio? Y dice, son $200. Ya me dio la chiripiorca, porque como dice, en un año y pico no había podido juntar ni $100, menos 200 en tan poco tiempo. Uno mira estas cifras acá y no son significativas, pero en mi país en ese tiempo otra que significativo era, ¿no? Y aparte me dice, aparte tiene algo más, usted va a tener que pagar algo más porque el pasaje que ahora usted va a utilizar ya no es con la oferta que había. Y dice, tiene algo más para pagar. Y digo, ¿y cuánto más es? $300 más. Es decir, yo había pasado un año entero esperando para juntar $800 y ahora en 48 horas tenía que renovar el pasaporte y juntar $500. Yo dije, esto es una encrucijada. Realmente sabíamos que el Señor nos guiaba en esto y ya toda la familia y los pastores sabían que yo venía para acá y, con esta dirección de ver qué era lo que Dios tenía con nosotros. Ahora, el punto es que llegué frustrado a mi casa y al ratito llama mi cuñada y dice, ¿qué hace Jonás ahí? Y dice, no, ya no se fue. Dice, no, le pasó esto, así. Dice, no te preocupes. Dice, yo te puedo colaborar con $200. Y yo le dije a mi esposa, digo, no, que no mande esos $200 porque ¿qué hago con 200 si en realidad lo que necesito son 500? Y no quiero deuda. Y dice mi esposa, bueno, ahora yo ya lo voy a mandar, ya cortó la llamada telefónica. Como a medianoche llama por teléfono mi padre y atiendo y dice, ¿qué haces ahí? ¿Tú no ibas de viaje? Digo, no, mirá, me pasó esto así. Dice, de balde yo no podía dormir. Dice, ¿cuánto es la diferencia, lo que te falta? Digo, mirá, en realidad me cobran $500 más. Y dice, mirá, dice, yo hoy cobré un negocio. A última hora vino alguien a pagarme algo que hacía años lo había dado por perdido. Y dice, son $300. Yo ya te los mando. Digo, pero es que yo a mí con $300 no resuelvo. Y Rosana dice, sí, pero acordate que mi hermana te manda 200, ya tenés los 500. Y yo le digo, con plata prestada no viajo. Yo de aquí no salgo con deuda. Y bueno, el tema es que mi esposa dice, pero el Señor te está abriendo las puertas, hombre. Ábrela, el Señor siempre abre un camino. El tema es que a los 48 horas yo estaba viajando para aquí. Es más largo la historia, ¿verdad? Pero a las 48 horas yo estaba viajando para cumplir mi primer compromiso. Tenía un compromiso para predicar en una iglesia en Nueva York. Y llegué al aeropuerto de Newark a las 3 de la tarde y a las 4 yo estaba predicando en la iglesia, a la primera iglesia. Llegué justito para la hora del mensaje. Prediqué en el servicio, el Señor allí tocó algunos corazones. Cuando terminó el servicio viene el pastor y me dice, tengo una ofrenda para usted. Y me da la ofrenda. ¿Sabe cuánto era la ofrenda? $500. Ahí estaba porque Dios abre puertas. Nosotros no encontramos las soluciones. Nosotros, y estoy hablando en términos económicos, pero en todos los términos, cuando Dios tiene un plan, Dios muchas veces te pone en encrucijadas. Pero más que esa provisión, porque yo siempre supe que Dios proveía, lo que me dio garantía con esa obra de Dios fue que mi caminar no era solo, que mi andar yo no estaba solo,
que Dios me traía y Dios me sacaba con mano poderosa, con mano fuerte. Y hoy podemos ver los resultados de lo que Dios viene haciendo a través de todos nosotros, la obra de Dios. ¿Por qué? ¿Pero es algo nuestro? No, es Dios sacándonos con mano fuerte. Y Dios muchas veces nos pone, como digo, en encrucijadas. Y cuando tú comienzas a caminar de la mano de Dios, Dios te pone en encrucijada para Él abrir una puerta que tú no la podrías abrir, pero que Dios sí. Una salida que no estaba en tus notas, no estaba en tus posibilidades, pero está en las posibilidades de Dios. Porque lo que es imposible para los hombres, diga conmigo, es posible para Dios. ¡Aleluya! Dios es más que suficiente. Por eso le digo, en el caminar por fe, la primera cosa que tenemos que tener presente es que van a haber dificultades, te van a rodear dificultades, pero lo que tienes que saber es que el Señor camina contigo y te va a abrir, siempre te va a abrir una salida, siempre te va a abrir una puerta. La segunda cosa muy necesaria que tenemos que entender es que siempre va a estar la oposición del enemigo. Diga conmigo, la oposición del enemigo. Dice que cuando Faraón se dio cuenta de que había dejado libre al pueblo de Dios, cambió inmediatamente su parecer. Y dice, ¿cómo es posible que dejamos ir a esta gente? Y dice, se levantó para perseguir y volver a esclavizar al pueblo de Dios. Quiero decirte que el enemigo siempre va a estar presente. Quizás te diga, bueno, pero el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Es cierto que el Señor lo venció en la cruz del Calvario y Él es un enemigo que está derrotado, pero Él sigue intentando. Decirle al que tenés al lado, cuídate porque el enemigo va a seguir intentando. Cuando miramos la tentación de Jesús en el libro de Mateo, Marcos y Lucas, los tres evangelios hablan de la tentación del Señor. Y hay un detalle, Mateo dice, y al final de que Satanás tentó al Señor se fue. Pero Lucas da un detalle, dice, luego de acabar con toda tentación, Satanás se fue por algún tiempo. Es decir, el Señor tuvo victoria sobre el enemigo. Y muchas veces cuando hablamos de la tentación de Jesús, recordamos ese hecho en el desierto, pero no fue el único hecho en el cual el Señor fue tentado. Encontramos en la Biblia vez tras vez que el enemigo se le presentaba, el enemigo allí tratando de tentar y hacer fracasar el plan divino que Dios tenía con Jesús. Y tanto es así, dice, no vino el mismo diablo vestido de luz, sino dice, en ocasiones hasta usó a uno de sus más allegados, el propio Pedro. Cuando Jesús le dice, quítate de delante de mí, Satanás, y se lo estaba diciendo al propio Pedro. Porque allí estaba el diablo una vez más intentando. Y el diablo, hermano, va a seguir intentando siempre. Decirle que tenés al lado, siempre el enemigo va a tratar de recuperar lo que perdió contigo. Y cuando tú te decidas seguir al Señor, siempre el enemigo te va a atacar. Y tú hoy te pones fuerte, hoy te pones firme en la palabra de Dios. Hoy tú le resistes y tienes victoria. Y Él dice, ok, hoy la perdí, pero mañana te espero en la esquina. Mañana te espero. De repente recuerdo mi cuñada hablaba de alguien que se peleó con un doctor en una clínica y le dice al médico, dice, ok, esta me la ganaste vos acá adentro, pero yo te espero allá a la salida de la bajada, por donde vos pasás. Y el enemigo es así, hoy tú tienes una victoria contra él, pero mañana él va a seguir contigo. Mañana él no ha terminado con sus ataques, él va a seguir con sus ataques. Es un gran error cuando como creyentes pensamos que ya hemos tenido la victoria, que ya no va a haber más batalla. La palabra de Dios dice, en el mundo tendréis aflicciones. Y es más, dice, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas, que batallan constantemente contra el pueblo de Dios. Y desde el momento que tú te decidas seguir al Señor, desde el momento que tú te decidas dar un paso de fe, Satanás va a venir.
va a avanzar frente a ti. Pero aquí hay algo que también tienes que conocer, y es que también el Señor está contigo. Pero en este momento no es para abrirte puertas, sino Él se va a interponer entre tú y el enemigo. Mira lo que dice la historia. Dice que el faraón los siguió. Y el pueblo de Israel tuvo que seguir avanzando. Pero dice, la columna de nube y la de fuego que iba delante del pueblo guiándole, dice, esta nube se corrió hacia atrás. Y dice, y esa columna se puso entre el campamento de los israelitas y el campamento de los egipcios. Y los egipcios toda la noche le pisaron los talones. Toda la noche el pueblo de Israel podía sentir las pisaditas del enemigo que estaba atrás. Tuvieron toda una noche caminando, pero dice, el ángel del Señor se interpuso y nunca lograron los egipcios alcanzar al pueblo de Israel. Y quizás, mi querido hermano, tú quisieras en esta noche, en esta mañana, estar libre de la prueba, ya estar libre de las situaciones, ¿cierto? Ya va a llegar el tiempo de libertad, ya vas a haber pasado la prueba, pero mientras que estás en la prueba, aunque sientas que el enemigo te respira atrás tuyo, el Señor está entre él y tú. El Señor está entre él y tú, y Él no va a dejar que Él te toque. Y si en un momento te toca como le tocó a Job, viene la bendición y la recompensa. Porque en esta historia de Job encontramos que Dios es el que tiene el control. Dice la Biblia que a los que aman a Dios y los que caminan en obediencia, y los que han tomado esa decisión de ser seguidores del Señor, el enemigo no nos toca. Yo recuerdo hace unos años atrás una hermana estaba afligidísima porque sentían los retumbes de los tambores de unos hechiceros que habían venido a mudarse al lado de su casa. Y esta es una hermana que usted quizá la conocen, la hermana Mirta. Ella vive en New Jersey, ahora ella estuvo hace unos años atrás junto con su esposo trayendo un taller sobre matrimonio, algunos de ustedes se recordarán. Y ella había comenzado con su primer grupo café. En ese tiempo no le llamábamos grupo café, sino le llamábamos grupos familiares, allá en Uruguay. Y ella recién había comenzado a hablar con algunas vecinas y estaba contentísima porque estaba iniciando con ese grupo y todo estaba tan bien. Y un día vino afligida a decirme, pastor, justo ahora que comienzo, justo ahora que estamos trabajando para comenzar el grupo café, mire quién se viene a mudar al lado de mi casa, unos hechiceros. Y mientras que ellos cantaban en el grupo café, los hechiceros allí tamborileando al lado y haciendo su trabajo. Pero hermano, nosotros dijimos, hermana, usted no se aflija porque el enemigo no los va a tocar. Sigan adelante, el Señor se ha interpuesto entre ustedes y esa gente. Y hermano, hubieron problemas, hubieron lucha, el enemigo allí trató de atacar a las personas, pero el Señor fortaleció a nuestra hermana y el Señor la ayudó y el enemigo no la tocó y ella pudo seguir en ese proceso. Y hoy por hoy ella aquí se mudó acá a Estados Unidos y sigue con este ministerio tan lindo que Dios le ha dado de ganar almas en su casa. El enemigo no te va a tocar, el enemigo puede llegar hasta ahí, pero hay una barrera. Recuerda esto, el enemigo siempre se va a oponer, pero el Señor se va a poner entre tú y el enemigo. Y la última cosa que tienes que reconocer, y con esto termino, es que quedarse estático no es opción. Decirle al que tenés al lado, quedarse estático no es opción. No es opción. Cuando el pueblo vio que estaba rodeado, cuando el pueblo vio que el enemigo estaba allí, no atinaron a correr. ¿Qué dice? Quedaron lamentando su situación. Quedaron allí paralizados. Pero ¿cuál fue la palabra de Dios para Moisés? Dile al pueblo que marche. Dice, ¿por qué claman a mí? Dice al pueblo que marche. En otras palabras, ¿por qué se detienen solo orando? Es tiempo de actuar. Decirle que tenés al lado, es tiempo de caminar. Es tiempo de moverte. Es tiempo de un paso de fe. Hay un desafío. ¿Cuál es el desafío? ¿Cuál era el desafío del pueblo de Israel? Cruzar el Mar Rojo.
cruzar ese mar en seco. Y usted dice, ¿cómo voy a hacer eso? Y Dios te ha puesto un desafío y Dios está despertando a la iglesia a que dé ciertos pasos de fe. Pero usted dice, pero ¿y cómo voy a hacer esto si mi trabajo no lo permite? ¿Cómo voy a hacer esto si no estoy capacitado? ¿Cómo voy a hacer esto? Mira, hermano, los desafíos del Señor son imposibles humanamente hablando. Muchas veces creemos que Dios nos mande a hacer cosas sencillas que están a nuestro alcance. Muchas veces decimos, bueno, yo no voy a hacerlo porque yo no lo puedo hacer, no está a mi alcance. Pues precisamente los desafíos del Señor son hacer cosas que humanamente no está a tu alcance. Y en este tiempo el Señor te está llamando a ti como hijo de Dios, tú que te uniste a esta iglesia, tú que te has conectado con la visión. Dios te está desafiando. Ahora viene el tiempo de dar pasos de fe. Esta semana pasada terminamos con el adiestramiento de los grupos pequeños, pero ahora viene la parte clave. Ahora es poner en acción lo que aprendimos. Ahora viene la parte de dedicar tiempo. Ahora viene la parte de dar ese paso de fe y comenzar a sembrar estos grupos café. Y ahora viene el tiempo de involucrar más gente en el servicio. Y es allí donde surgen los problemas. Y es allí donde surge quien dice, bueno, yo no puedo por esto y yo no puedo por lo otro. Y cuando uno comparte esta visión y cuando uno dice, bueno, pero ¿y cuál es el paso que va a dar? Alguno queda allí choqueado. Queda allí petrificado, queda allí como diciendo, yo no puedo esto no es para mí, yo no estoy desarrollado, como el pueblo de Israel allí quieto. Pero quiero decirte, esto es un tiempo de dar pasos de fe. Cuando Dios le habla al pueblo de Israel en Isaías capítulo 54, versículo 2, dice, ensancha tu tienda, dice, remueve tus estacas, alarga tus cuerdas, porque te extenderás a la izquierda y a la derecha. Este es un tiempo donde Dios quiere que te extiendas, donde Dios te va a sacar de la posición estéril, donde quizás por años has estado. Dios te va a remover de esa posición de mediocridad. Quizás tú dices, bueno, pero diferentes circunstancias de mi vida han hecho de que yo pierda mi entusiasmo por servir al Señor. Quizás ciertas vivencias me alejaron y yo dejé de servir, o yo perdí ese entusiasmo, o perdí la fe para comenzar a servir al Señor y hacer grandes cosas para Dios. Y has perdido quizás ese primer entusiasmo, ese primer amor. El Señor te dice en este tiempo, este es el tiempo que te tenés que extender. Este es el tiempo donde, mira qué lindo, Isaías capítulo 54. Vamos a leerlo rapidito. Isaías capítulo 54, versículo 2 dice, ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada. Cuando hablamos de dar un paso de fe, cuando hablamos de servir al Señor, cuando hablamos de hacer cosas que nunca nos atrevimos a hacer, tenemos el temor de que, ¿qué voy a decir? ¿Cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a lidiar? ¿Cómo voy a tratar con las situaciones allí en el ministerio que se me presenten? No estoy preparado. Quiero decirte, basta con el tiempo de esterilidad. Basta con el tiempo de estar estancado. Ser y quedarse estancado no es opción. Es el tiempo de dar un paso al frente. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a seguir caminando por fe? ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a creer que en el medio de tu conflicto el Señor va a abrir una puerta? ¿Cuántos en esta mañana se animan a creer que aunque el enemigo allí te respira atrás tuyo, que puedes sentir esa presencia mismo del mal tratando de arruinarte, pero cuántos de los que están aquí se animan a creer que Dios ha puesto una barrera y que no te va a tocar? ¿Cuántos en esta mañana se animan a dar un paso de fe? ¿Cuántos en esta mañana se animan a decir, yo me levanto y doy ese paso de fe?
me meto a las aguas, me meto a hacer a orar por los enfermos, me meto a predicar la palabra de Dios, me meto a invitar gente para la obra de Dios, traerlos a los pies del Señor, llevarlos a los pies del Señor. ¿Cuánto en esta mañana dicen, yo estoy dispuesto a hacerlo? Yo te digo, si tú te animas a hacerlo, te vas a sorprender de la obra de Dios. Hace una semana atrás, un hermano me decía, pastor, estoy sorprendido, porque hace un par de años llegué a esta iglesia con el único fin de restaurarme. Él había tenido una situación muy crítica de separación y una experiencia muy dura, familiar. Y él había terminado por apartarse del Señor. Y él dice, yo llegué a esta iglesia sin ninguna expectativa de servir. Yo llegué simplemente con el fin de restaurar mi corazón herido y lastimado. Pero Dios me ha sorprendido. Él no solamente, Dios lo restauró, él decía, no solamente el Señor restauró mi corazón, me ha dado oportunidad en el ministerio de servirle. Y ahora he comenzado con un grupo café, dice, y estoy sorprendido, porque cuando cada semana doblo mis rodillas pidiendo que Dios me dé qué es lo que voy a compartir el viernes, el Señor pone algo en mi corazón sin yo saberlo, y es exacto lo que algunas de las personas que van a venir necesitan. Estoy sorprendido de eso. Y yo le decía, hermano, no te sorprenda, porque esto es el comienzo de lo que Dios hace con aquellos que se acercan a Él. Este es el comienzo. Tú te vas a sorprender, porque no es cuestión de nuestras capacidades, sino que es cuestión de aprender a caminar de la mano de Dios y atrevernos a dar esos pasos. Quizás tú estás un poco sorprendido, un poco allí indeciso, sin saber qué hacer. Pero da ese paso de fe. Ponte en las manos del Señor. Cree en el Señor y vas a ver grandes cosas de parte de Dios.